Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios una semana más. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el corazón de tu familia? ¿Qué es lo que se te encargó, no? Y sobre lo que vas a presentar cuentas. Entonces, orándole a Dios y pidiendo que en los siguientes minutos sea Él quien se pose en mi boca y pueda darte un mensaje de libertad, de sanación, pero sobre todo un mensaje que te ayude a levantar las vidas de los demás en medio del desierto que estés pasando. No te esperes a que las cosas en tu vida estén como tú las quieres, porque quizá nunca estén como tú las quieres. Decide hoy dar ese paso de fe y servirle a los demás. Entonces, empezando por los de tu casa, claro, sirviendo el corazón y cuidando el corazón de tu esposa, el corazón de tu esposo y haciendo todo lo posible por entregar cuentas claras con el corazón de tus hijos. El tema que hoy te traigo está padrísimo. Pues está fuerte, es un tema fuerte, es un tema de agárrate y va a empezar desde que agarra y que le dice, ¿no? Casi. Bueno, pues te voy a hablar sobre la opresión maligna y cómo ser libre de ella, ¿no? Mucha gente no cree en Satanás, Belcebú, el diablo, como lo conozcas, o sí creen, pero se creen tan puros y santos estos seres humanos que creen que están muy lejos de ser tentados por Satanás. Y yo te recuerdo que hasta un pensamiento es tentador. Un pensamiento, un deseo, un anhelo que vaya en contra de alguien, en contra de ti, pues eso quiere decir que estás escuchando la voz de alguien que muy probablemente venga de las tinieblas o de la oscuridad. Así que nadie está libre de pecado, el único que no pecó fue Jesús siendo humano, y mientras vivamos en esta tierra, en este mundo caído, en esta piel, en esta carne, bueno, pues todos los días estamos tentados y somos débiles para la tentación. Si no, no orarías con tanta insistencia que Dios te libre del mal, ¿no? Y de caer en la tentación. Bueno, te repito el título: La opresión maligna y cómo ser libre de ella. En Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahorita esto va a cobrar sentido, este versículo, porque Jesús habló con Satanás. Bueno, no te debería de sorprender que el diablo es un ser espiritual con la capacidad, el diablo tiene la capacidad de sembrar maldad extrema hasta llegar a los niveles extremos de perversión y oscuridad total en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu liderazgo. Imagínate, si se atrevió a tentar a Jesús, pero por supuesto que lo hará contigo y conmigo también, las veces que sean necesarias, en un día. En la lucha feroz de ser tentados por Él, habrá dudas, mentiras y al mismo tiempo será seductor y atractivo. Es por eso que con la gracia y el poder de Dios, solo con la gracia y el poder de Dios podremos salir victoriosos. En los tiempos de Jesús, la gente no conocía nada del significado de la palabra libertad. ¿Por qué te lo digo? Fíjate. Eran prisioneros del Imperio Romano, eran prisioneros del maltrato a los pobres, eran prisioneros de enfermedades como la lepra, eran prisioneros sociales, tachados, enjuiciados, señalados, si eran viudos o si habían sido infieles, y eran prisioneros de demonios también. Era muy común en esos tiempos, como lo es ahora, siempre lo ha habido. En el fondo todos ellos, como hasta hoy, anhelábamos ser libres y anhelamos ser libres de cualquiera de lo que te dije ahorita: una enfermedad, una persecución, un señalamiento, un maltrato, ¿no? Pero la libertad no sería y nunca va a ser en nuestros términos. ¿Por qué? Ahí te va. Si te acuerdas cuando te conté de Juan el Bautista, él se encontraba en el río Jordán y a él le gustaba, no le gustaba, a él lo enviaron para predicar sobre el arrepentimiento, una acción poderosa para acercarnos a Dios, es a través del arrepentimiento. Y lo hizo bautizando, exhortaba a las personas que lo bautizaba a arrepentirse, ¿no? Y a volver a nacer. Por eso es que los bautizaba en el río Jordán. Cuando Jesús entró al río, bueno, Juan el Bautista dijo: ¿cómo te voy a bautizar yo a ti, no? Si tú no tienes pecados, ¿de qué te vas a arrepentir? ¿Qué pecado vas a confesar, no? Tú eres el Cordero de Dios.
Pero este acto que hizo Jesús de bautizarse no fue porque tuviera pecados, más bien tuvo otro significado. Lo hizo por amor. Por amor se identificarían con todos los que habían sido o habían dado señales de arrepentimiento y así darles la libertad espiritual que tanto anhelaban. Este acto de que Jesús se bautizara fue un acto de amor, como de empatía con los que ya se habían arrepentido y querían nacer de nuevo. Bueno, Jesús, a sus 30 años, siendo totalmente humano y divino, necesitaba escuchar a su Padre, a Dios, para direccionar la visión de su liderazgo espiritual. Así que fue llevado por el Espíritu de Dios a un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero por supuesto, ¿quién iba a estorbarlo en esos 40 días y 40 noches? El mismo que a ti y a mí, Satanás. En esos 40 días y 40 noches donde Jesús iba a entrar en una comunión totalmente espiritual con su Padre para recibir dirección, pues Satanás era el mejor momento que él tenía, ¿no? Para obrar en contra de Dios y tentar a Jesús, hacer lo que era en pecado. El método de Dios es fortalecerte. El método de Satanás es alejarte de Dios. El método de Dios es fortalecerte. El método de Satanás es alejarte de Dios. Jesús fue llevado, como te dije, por el Espíritu de Dios al desierto durante 40 días y 40 noches en ayuno. No hablan si fue un ayuno solo de alimentos, pero lo más probable es que haya sido solo de alimento. Estas jornadas de 40 días o 40 años, quiero que sepas, el número 40, el tiempo en días o años, es muy repetitivo en diferentes hechos históricos en la Biblia. Te voy a dar unos cuantos. Por ejemplo, 40 días y 40 noches del diluvio. Cuando Moisés pasó 40 días y 40 noches orando en el monte Sinaí antes de recibir las tablas con los 10 mandamientos, y así varios eventos más que incluirían 40 días, 40 noches o años. En todos estos casos, ese periodo de días o de años, marcados con el número 40, representan una prueba con una reflexión profunda para volverse a Dios y darle el lugar que a Él le corresponde. Todos estos momentos que fueron 40 días, 40 noches o 40 años, solo eran momentos para profundizar y para tener una relación más profunda con Dios. Bueno, y solo a Satanás se le ocurre estorbar en este proceso, ¿verdad? Justo en estos tiempos en el que estás quizá levantando una relación con Dios, que te estás esforzando por recibir su dirección, es justo cuando más tentado eres, ¿te das cuenta? Este proceso perfecto que era para Jesús, que era para disfrutar y descansar en la presencia de Dios, a Satanás siempre se le va a ocurrir estorbar de muchas maneras. Aquí te recuerdo cómo Satanás tentó a Jesús en 3 ocasiones durante estos 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto, en ayuno y en oración. Satanás no temió de la vigorosa y radiante santidad y fortaleza de Jesús, que Jesús mostraba en ese momento. Jesús no tuvo miedo de quién era, Satanás no tuvo miedo de quién era Jesús, ni siquiera le impresionó. Es más, era mayor su deseo de sacudirlo con toda la maquinaria de maldad. Es astuto para acercarse a ti como si se tratara de un amigo indefenso o inofensivo. 2. Satanás le habló a Jesús con órdenes. En plena conversación y comunión que estaba teniendo Jesús con Dios, Satanás lo interrumpió, diciéndole, aquí voy a parar tantito, no sé si te ha pasado, cuando estás orando o estás en un momento de intimidad con Dios, platicando, orando, teniendo comunión, llegan pensamientos a tu cabeza que ni siquiera habías pensado hace 2 días, 3 días, 4 días, y de repente llega un pensamiento, es depositado en tu cabeza y te distrae. Justo en los momentos en los que más comunión estás queriendo o estás teniendo con Dios, es cuando Satanás no tiene miedo de molestarte y de estorbarte. Bueno, Satanás le dijo a Jesús en ese momento que él estaba orando a Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. La trampa que el diablo le puso a Jesús es la misma que nos coloca a ti y a mí. Justo cuando queremos depender más de Dios para vivir en integridad y en paz con tu familia, Satanás te distraerá. Satanás hará tentador
o te hará débil, porque te convencerá diciéndote: esto es cansado para ti. Mira, estás tan cansado de querer pertenecer a Dios y de tener comunión con Él que te mereces un descansito. Te mereces una distracción, te mereces una tentación. Así que en estos momentos tu respuesta debe ser la misma que Jesús le dio a Satanás cuando lo distrajo en plena oración. Jesús le respondió en Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, le dijo: tengo más hambre espiritual que hambre física, trágate tú las piedras, casi, ¿no? Ay, bueno, no, eso ya al final fue mío. Yo creo que yo así le hubiera contestado, por eso es que yo sí tengo pecado y Jesús no lo tuvo, ¿no? Así que cuando seas tentado a alejarte, a beber, a ver pornografía, a mentir, a robar, a juzgar, solo recuérdale a Satanás que has decidido ser libre en Dios. Cuando estés orando a Dios porque te libre de ciertas cosas que cargas, rencor, odio, envidia, adicciones, pornografía, infidelidad, ira, ¿no? Enojo, rebeldía, tristeza, depresión. Cuando estés orando a Dios por esto, vas a ser tentado para no dejarlo ir. Solo recuérdale a Satanás que has decidido ser libre en Dios. El diablo, después de que tentó a Jesús diciéndole que convirtiera las piedras en pan, y Jesús le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, lo tentó por segunda vez. Y lo que intentaba era quitar a Jesús de la obediencia de Dios. En Mateo 4, 5, 6 sigue: después el diablo lo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres hijo de Dios, tírate. O sea, lo subió a la parte alta del templo y le dijo a Jesús: tírate, aviéntate, pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Te recuerdo, ya te lo había dicho antes, si alguien se sabe las escrituras al derecho y al revés, también es Satanás. Y él las transquiversa. Por medio de personas llegan a ti transquiversadas para que te sientas libre de hacer lo que según tú son tus derechos o según tú necesitas. Entonces, al abrir una Biblia hay que pedir discernimiento y que sea revelada por el Espíritu de Dios a tu corazón, porque ya viste aquí también, ¿no? Satanás usó algo que estaba en las Escrituras para convencer a Jesús que se tirara desde lo alto de un templo y quizás se matara, ¿no? Y solo repitió las palabras que están en la Biblia. Pero obviamente cuando tú pasas tiempo con el Señor, con Dios, Dios te da discernimiento, ese poder, ese maravilloso poder de discernir entre lo bueno y lo malo. Y tú te das cuenta cuando algo es tentador para hacerte daño o para hacerle daño a tu familia, o bien para perder la vida, aunque venga de las Escrituras. Entonces, evitemos escuchar a personas que las transquiversan y te hacen pecar y rebelarte contra Dios. Cuando Satanás le dijo a Jesús que se aventara y que total, ¿no? Las Escrituras dicen que Dios mandará ángeles que te sostengan para que ni tu pie se lastime. Lo que Satanás quería que Jesús se diera a conocer como un superhéroe, ¿no? Mira, aviéntate y wow, ¿no? Dios te va a rescatar para que no caigas. O quería darlo a conocer como alguien famoso. Pero ¿de qué sirve ganar la atención del mundo si a cambio se pierde la integridad, ¿no? Así que Jesús le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Las Escrituras dicen también que no tentarás al Señor tu Dios. Así que para esas personas que andan diciendo por ahí, es que Dios me tienta, no me tientes, Dios, no me tientes. Quiero que sepas que Dios no tienta, por lo tanto tú no lo tientes a Él tampoco. Te he contado la historia, ¿no? De un pastor que salió, un líder espiritual que salió en YouTube, que agarró una víbora y le dijo: en el nombre de Cristo no me vas a hacer nada, y se le acercó a la cara y bueno, salió en ambulancia el hombre, ¿no? No puedes tentar a Dios. Otro es cuando, por ejemplo, yo he escuchado líderes religiosos cancelando el coronavirus, ¿no? En el nombre de Cristo. Se toman poderes que no son, se toman atributos, decretan y declaran cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios tiene el poder de decretar, no tú. Así que no andes decretando cosas porque tú no creaste el universo. Solo quien lo creó tiene el poder y el derecho de decretarlo. Nosotros de obedecer lo que Él decreta. Así que muchos líderes espirituales, brujos, lo que sea, han querido cancelar y matar al coronavirus. Han dicho unas tonterías
como no le quieran quitar la corona a Cristo y ponérsela al coronavirus. El único que tiene la corona es Jesús, ¿no? Han dicho tantas cosas que lo único que han hecho es desembocar en una falta de fe, de burla en las personas, pero bueno, eso es una decisión porque están dejando guiar su fe por medio de lo que otros dicen, así que por eso te invito a la Biblia, a que lo leas, a que leas y que conozcas la verdad. Entonces, muchos de esos pastores o líderes religiosos que intentaron cancelar al coronavirus y decretar sobre de él y cosas tontas, ya se murieron de coronavirus, fíjate. Entonces, obedezcamos, sometámonos a Dios y así resistiremos al diablo. Bueno, después de que Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, Satanás lo tentó por tercera vez. Lo llevó a un monte alto. Satanás llevó a Jesús a un monte alto, donde le ofreció riquezas, le ofreció todas las riquezas y la gloria. Casi cuando leo este pasaje me recuerda ese comercial, ¿no? Donde el papá lleva en una Cheyenne a su hijo y le enseña todo lo que le va a heredar, ¿no? Y el hijo se ve tentado y conmovido, ¿no? Decir, wow, pues sí quiero todo esto. Y todavía le pregunta, ¿y la Cheyenne, papá, también? Pues casi está basado en este pasaje, ¿no? Satanás te promete muchas cosas, pero al final no te hace dueño de nada, y al contrario, se adueña de tu vida también, y de tus emociones, de tu matrimonio, de tu identidad. Bueno, Satanás le ofrecía toda la gloria y todo lo que él viera. Si tan solo, Jesús, te arrodillas a mis pies y me adoras. ¿Acaso ignoraba que estaba hablando? ¿Acaso Satanás ignoraba que estaba hablando con el creador y el dueño del universo? Entonces imagina lo que es capaz de hacernos a ti y a mí. ¿Hasta dónde es capaz de tentarnos? Ofreciéndonos mentiras que no parecen mentiras. El diablo y sus tentaciones fueron vencidas por Jesús porque mostró lealtad a Dios. Lealtad a Dios. ¿Cómo le vas a ser leal a tu esposa si no le eres leal a Dios? ¿Cómo le vas a ser leal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a un jefe, a un trabajo? ¿Cómo te vas a hacer leal a ti mismo, a respetarte, si no le eres leal a Dios? Muchos viven con la certeza de que el diablo sí existe, ¿no? Pero creen que el diablo existe porque tienen un matrimonio roto, un hijo rebelde, una traición, una depresión crónica, deseos de desaparecer o intentos de suicidio. Aquí quiero que pongas atención. Si te das cuenta, tú a lo mejor ya hasta te preguntaste, bueno, ¿y por qué Jesús acompañó a Satanás a la parte alta del templo y a la parte alta de un monte, ¿no? O sea, desde el principio le tuve que dicho, no, discúlpame, sabes que soy hijo de Dios y no puedo hablar contigo, ¿no? Porque Jesús dice en las Escrituras, y Satanás lo llevó. ¿Con qué facilidad llevó a Jesús, no? Dices que fue convencido, fue tentado, bueno. Jesús se permitió ser llevado a un templo o a un monte por Satanás para demostrar lo frágiles que somos como humanos. Nuestra condición humana te hace débil y frágil, de ser movidos de nuestro lugar seguro. Así de frágil somos si Jesús, siendo todo humano pero todo divino, fue convencido de acompañar a Satanás para después de acompañarlo ser tentado vilmente, cuanto más tú y yo, y más si estás alejado de Dios. Entonces, si te dejas atrapar por Satanás, por sus mentiras, que siempre las muestra con una ternura, una dulzura, con miel que empalaga, si te dejas atrapar, caerás después en mentiras y continuarás cayendo hasta que llegues al fondo y quizá no puedas subir otra vez. El diablo utilizará cualquier cebo para atraerte. La meta de Satanás no es ensuciarte. La meta de Satanás no es ensuciarte. La meta de Satanás es alejarte de Dios. ¿Y qué es el pecado para Dios? A Dios no le enoja el pecado, a Dios le entristece el pecado porque lo aleja de ti. Por eso dice, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado porque lo alejó de él. Dios no deja de amarte porque peques, Dios te ama y te va a amar con amor inagotable, aunque peques, pero eso no va a librarte de las consecuencias de tus actos. Va a estar Dios contigo en las consecuencias si tú quieres.
Pero Satanás no busca ensuciarte, Satanás busca alejarte de Dios, de sus promesas y de todo lo que Él es, de su cuidado, de su bendición. Existen religiones, sin necesidad de ofender a nadie, existen religiones donde los pecados son divididos, ¿no? En ligeros, en graves, en veniales, en más o menos, es más, te dicen la paga para que seas libre del pecado. Y no es así, el único que pagó por nuestros pecados fue Jesús, y aún así sigues pecando, ¿no? Seguimos pecando. Entonces, eso de dividir los pecados en leves, no tan leves, graves, no graves, y uy, qué bueno que no he matado, pero pues nomás mentí poquito, eso es un pecado suavecito. Bueno, así no vienen las escrituras, por eso te invito a que las leas, la Biblia que tengas, léela. Y es un invento del ser humano, ¿no? Para seguir pecando. Es un invento dividir los pecados para darte licencia para seguir pecando. Y entre más pecas, pues más alejado estás de Dios. La gente, las personas te presentan el pecado hasta con broma y risa, ¿no? Como, ay, los pecados, ay, qué mucho te escuchas diciendo pecados. Pero realmente es como si dejaras a tu hijo a medianoche en una carretera federal y tú te echaras a correr. Lo dejas vulnerable, lo dejas expuesto a que un animal lo ataque, a que un humano lo robe y le haga daño. Creo que la palabra pecado, después de explicarte lo que es con manzanitas y palitos, cobra sentido. Entre más alejado estés de Dios, estás más expuesto al peligro. Y si estás expuesto tú como autoridad y cabeza de tu casa, o tu esposa como la parte espiritual de tu casa, como esa parte, esa ayuda idónea, tus hijos quedan expuestos y tú también. Entonces ahora el pecado ya no se escucha tan mucho, ¿no? Se escucha hasta triste, se escucha hasta, pues, de miedo de estar solo en medio de una carretera federal, expuesto a los peligros de la noche. Bueno, entonces esto de las mentiras piadositas, ¿no? Ay, es una mentira piadosa. No existe, ¿eh? Ni para Dios, ni para tu bendición. Tampoco existe la frase de el fin justifica los medios. O sea, sí robé, pero es para que mi familia estuviera bien. O sea, sí mentí, pero es para que nuestro matrimonio no sufriera daños colaterales, ¿no? Ay, es una dulce venganza. Son errores involuntarios, o sea, son errores que sí pensé que iban a pasar, pero pues no fue intencional, ¿no? Ay, total, una canita al aire. Es una canita, no manches, es la cabellera completa la que estás exponiendo en una infidelidad. Cuanto más minimicemos el pecado, crecerá como una bola de nieve y seguro, sin duda alguna, te causará la ruina. Tú dices, bueno, puedo vivir en la ruina, pero no habla de una ruina material, habla de una ruina espiritual. ¿Y a cuántos no conocemos en noticias o cercanos que teniéndolo todo se quitaron la vida? Así que no confíes en tus riquezas materiales para sentirte victorioso. Confía en que no estés camino a la ruina espiritual. Dios te creó para ser victorioso. No te adaptes a la miseria de un pecado. Muchos ven el pecado como una aventura, como un trofeo. Y déjame decirte que es la miseria. Es una miseria, quedas expuesto a robarte todo, a que te roben todo. No te conformes con despertar con culpa y temores. Ay, pues así me tocó vivir, pues ya es pan nuestro de cada día, ¿no? La ansiedad, el miedo, pues así no te conformes con eso. Fuiste creado para algo superior, para estar de victoria en victoria. Dios te ama y anhela tu confesión sincera. Háblale derecho, Él te va a contener. Él no te va a dejar de amar por mucho que hagas o porque dejes de hacer. Él te ama con amor inagotable. No vivas escondiéndote. Un día, hoy en la mañana escuché un devocional muy padre que hablaba sobre la integridad y hacían una pregunta, ¿qué es la integridad? No, hombre, yo me puse, integridad es que lo que profesas con la boca ocupe tu mente y se transforme en acciones en tu vida. O sea, que lo que piensas, haces y dices estén a la par, alineados, ¿no? En lo que esta persona nos dejó contestar que era integridad, él la contestó de una manera súper sencilla y me encantó. ¿Qué es integridad? Todo aquello que haces cuando nadie te ve. Dios te ama y anhela tu confesión sincera.
Si tú dices, es que no puedo resistirme, y más cuando nadie me ve, no te llames íntegro, no te llames que quieres justicia para tu nación, justicia para tus bolsillos. Si necesitas esconderte para ser, cuando crees que Dios no te ve. Ya terminé, Santiago 4:7, te dejo con esto. Me encanta. Más cuando tengo ganas de pelear, o cuando me dan las ganas de ser impaciente, o cuando me dan las ganas de lastimarme, ¿no? Porque hay veces que nos decimos cosas feas también nosotros. Entonces, este versículo, átalo a tu cuello, grábalo en tu corazón, tatúalo. Dice así: así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. No dice se irá, huirá, como las ratas, me imagino, ¿no? Que huyen cuando te ven fuerte o se sienten acorraladas, huyen. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La única manera en la que vas a resistir, y voy a resistir la tentación, es sometiéndote a Dios. Someterse a Dios no significa, o no lo vas a encontrar en la Biblia como te lo explica el mundo, sometiéndote en aburrimiento. Someterse a Dios es que aprendas de sus promesas, de sus cuidados, de su dirección. Sometiéndote a Él, resistirás la tentación. Y al ver que resiste, al ver Satanás que resistes la tentación, como lo hizo Jesús en 3 ocasiones, se va a ir, huirá para ir a tentar a otro. Así que deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé el poder de discernimiento para digerir este mensaje, pero sobre todo que te dé sabiduría que puedas extender a los demás, y que su gracia y su favor te acompañen. Que Dios les bendiga, bye.